Vamos a esperar también cuál es la conformación del gabinete de Gustavo Petro, sobre todo quién va a liderar el Palacio de San Carlos, la Cancillería de Colombia, para ver cómo va a ser el restablecimiento de relaciones con Venezuela. Eso es uno de los temas que está sobre la mesa. Ya Gustavo Petro ha dicho que va a restablecer relaciones diplomáticas. También lo había dicho, por cierto, Rodolfo Hernández, va a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, y por supuesto que vamos a ver también en los próximos días, de aquí a agosto, si el gobierno venezolano va a estar invitado a la toma de posesión, si va a haber intercambio de cartas diplomáticas para el restablecimiento. Pinta interesante esto, ¿eh? ¿Cómo viste la jornada del comportamiento electoral de ayer? Bueno, por supuesto que es muy importante lo que está sucediendo. Por primera vez un miembro de un partido no tradicional, ni del Partido Liberal, ni del Partido Conservador, ni del Partido de la U, de Cambio Radical, llega a la Casa de Nariño. Pero también muy importante la presencia de Francia Márquez, ¿no? Una mujer, abogada, líder afrocolombiana que llega a la vicepresidencia de la República. Y bueno, lo que hemos venido hablando también, que esta elección de segunda vuelta llegó con dos candidatos que básicamente no son del estamento político tradicional. Si bien Gustavo Petro ha sido alcalde, senador, constituyente, no forma parte de las élites políticas tradicionales. Y bueno, Rodolfo Hernández, por supuesto, esto es un outsider que fue alcalde de Bucaramanga y que vertiginosamente pues, su campaña se hizo eco en todo el país. Muy interesante también cómo Gustavo Petro ganó las elecciones ayer. Yo soy de la tesis que la periferia no le dio las elecciones a Gustavo Petro. Gustavo Petro ganó en Colombia, Gustavo Petro ganó en Barranquilla, ganó en Cartagena, ganó en Cali. Es decir, las principales ciudades colombianas le dieron la victoria a Gustavo Petro. También ganó en los departamentos del Chocó, en el Pacífico, en el Cauca. Donde no ganó fue en la zona andina, no ganó en el norte de Santander, no ganó en Cúcuta, no ganó en Bucaramanga, no ganó en Cundinamarca. Pero eso de decir que la periferia le dio la elección a Gustavo Petro, no. La victoria de Gustavo Petro se concentró en Bogotá, en las principales ciudades de la costa atlántica colombiana y en el Pacífico colombiano. Ahí fue el voto duro de Gustavo Petro. Ahora, ¿qué puede significar la relación entre Colombia y Venezuela para nuestro país, considerando la cercanía que ha mantenido Colombia con Estados Unidos, por ejemplo, que ha sido muy determinante en cuanto al tema de las sanciones y la presión internacional que se ha mantenido sobre Venezuela? ¿Podría ser ahora Colombia un intermediario para que se flexibilice la política sobre Venezuela? Ayer Gustavo Petro decía en su discurso, por cierto, un discurso bastante interesante, habló de desarrollo de capitalismo, habló de un acuerdo nacional, habló de llegar al gobierno y de respetar a las instituciones, de no gobernar con el odio. Muy interesante que haya dicho eso ayer. Pero una de las cosas que también decía Gustavo Petro es que debe conversar con los Estados Unidos. Hablaba en ese momento de limitar los gases de efecto invernadero, de descarbonizar, de una economía para la vida, y que él estaba dispuesto a negociar eso con los Estados Unidos. Suponemos también que podría ser un punto de encuentro, un vaso comunicante entre el gobierno venezolano y Estados Unidos. Ahora, y más en este momento, ¿no? Que ya ha habido sobre todo en este momento donde ya hay una cierta cercanía. Decían algunos analistas que la gira de Maduro a Asia significaba básicamente presionar al gobierno de Estados Unidos para entendimientos mucho más concretos. Yo creo que la región está cambiando, la región está girando de nuevo hacia un nuevo mapa político, y eso va a significar naturalmente que Estados Unidos tenga que ver a Latinoamérica desde otra perspectiva, desde una óptica un poco más diversa, ¿no? Y ahí Gustavo Petro pudiese ser interesante. Ahora, importante esto, hay un consenso generalizado, no en todos los partidos, pero en el grueso de los partidos políticos colombianos, de que hay que restablecer las relaciones con Venezuela, de que hay que hablar de la deuda que existe entre Venezuela y los empresarios colombianos, que hay que atender el tema de la balanza comercial en esas fronteras tan vivas entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, Ureña. Entonces, esos son temas, por supuesto, importantes no solamente para Colombia, sino también para Venezuela. Claro. Ahora, en el tema político, por supuesto que Gustavo Petro va a ser fundamental, pero vamos a ver también cómo poco a poco ese entendimiento se va dando, porque bueno, ya van varios meses, años de enfriamiento de relaciones entre el hermano país. Es decir, podría significar quizá un respiro entonces para la administración del presidente Maduro. Ahora, desde el punto de vista de la oposición, el G4 ha tenido como aliado a Colombia durante todos estos años. Ha sido un centro incluso de operaciones políticas, con los señalamientos que van y vienen. ¿Está perdiendo el G4 uno de sus principales aliados en la región? Ayer conversaba yo con el escritor Rafael Arraiz Luca y le pregunté, le dije, ¿es una victoria de Maduro? Y me respondió, es una victoria de la izquierda en la América Latina. Y por supuesto que eso pudiese significar una dura derrota para los sectores
del G4 y que apoyan, digamos, a Juan Guaidó, porque bueno, el gobierno de Iván Duque había sido muy solidario con ese grupo político y también el gobierno de Iván Duque realmente había sido bastante solidario con los más de 5 millones de venezolanos que se encuentran en Colombia. Ahora, el cambio hacia Gustavo Petro pudiese significar que esos privilegios de los cuales se veían en Colombia ya no sucedan. Vamos a ver, yo no quisiera tampoco señalar que Gustavo Petro va a empezar con una política de hierro hacia la oposición venezolana. Esperemos que no. Los exiliados, por ejemplo, ¿no? Esperemos que su discurso de ayer se materialice y sea verdad, de no gobernar con el odio, de ser diverso, de ser amplio, y eso implica no solamente gobernar para los sectores colombianos, sino entender que Colombia es un punto de referencia democrático en toda la región, y ese liderazgo que va a encabezar ahora Gustavo Petro tiene que ver no solamente para los gobiernos aliados, como es el caso de Nicolás Maduro, sino también para los otros factores democráticos que hacen vida no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Esperemos que los exiliados no sean perseguidos en Colombia, que los migrantes y refugiados venezolanos no pierdan el permiso especial de permanencia, que se respete o se materialice el proceso de regularización, etc. Tenemos que hacer una pausa, pero quisiera hablar de temas fronterizos, particularmente la línea fronteriza, Colombia y Venezuela, sobre todo entendiendo que